Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en un nuevo programa de ayudas idóneas para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estoy en compañía, como siempre, de mi hermana Mónica. Shalom, bendiciones para todos en este día. Amén. Este programa se titula Ayudas idóneas, pero no es solamente para las esposas, sino para toda la familia en general, para todos los que quieran escuchar la palabra y quieran seguir al Señor, que sean bendecidos en esta hora. Los que estén sintonizando nuestra FM 98.9 Radio Los Escogidos, les bendecimos en esta hora. Ya vamos por la quinta parte compartiendo. Hemos titulado Somos rectos como nuestro Dios. Recordemos que nuestro Dios es justo, recto, íntegro, perfecto. Y así tenemos que ser nosotros como Él, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vamos a estar entonces compartiendo ya la palabra y vamos a estar hablando de la justicia, de la rectitud, de la integridad de nuestro Dios y cómo tenemos que ser cada uno de nosotros. Así es. Vamos a arrancar en Hechos capítulo 4, el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿no? Ayer cuando ellos fueron llevados presos, ¿no? Y ellos cuando les decían que no tenían que hablar más del Señor, entonces ellos les decían, ¿no? Que ellos juzgasen a ver a quién ellos tenían que obedecer, y así también nosotros hoy en día, ¿no? Muchas veces seguimos mucho al hombre y todo lo que nos dicen, corremos, y cuando Dios viene y nos habla y quiere que hagamos algo, que lo obedezcamos, que pongamos por obra su palabra, y muchas veces no escuchamos a Dios antes que al hombre, y a ellos no, ellos decían que juzgaran ellos a quien ellos tenían que obedecer, ¿no? Y ellos siguieron obedeciendo a Dios y siguieron llevando la palabra, y es lo que tenemos que hacer hoy en día, ¿no? Amén, amén. No quedar bien con el hombre, sino obedecer a Dios, ¿no? Sí. Seguimos ahí en Hechos, Sí. capítulo 7, versículo 52. Dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? El justo es Jesucristo. Fíjense que está escrito con mayúscula. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Porque a todos los profetas los mataron, a todos aquellos que venían a traer la palabra de Dios, aquellos que eran voceros de Dios, mataron a todos, ¿no? Cruelmente, como lo mismo hicieron también con todos los discípulos, ¿no? Y ellos estaban acá anunciando y decían, y mataron a los que anunciaron de antemano, ¿no? Porque fue profetizada de antemano la venida de Jesucristo, ¿no? Cuando iba a venir el Mesías, que hoy en día siguen esperando, ¿no? Los judíos. Sin embargo, Jesucristo ya vino y ahora estamos esperando que venga a buscar a su iglesia. Estamos esperando nuevamente a Jesucristo. Dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que le mataron. Él es el justo, el rey justo, del cual habla tanto la palabra, y nosotros tenemos que ser justos también como Él, porque somos hijos de Dios también. Amén. Amén. Seguimos ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Cuando lo aceptamos al Señor, el Señor se revela, ¿no? A través de justicia a nosotros, ¿no? Y tenemos que ser nosotros obedientes y vivir por esa fe y ser justos como Él quiere, ¿no? Amén. Aquí en Gálatas 3:11 más o menos dice lo mismo. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿no? Por la ley no somos justificados, ya no estamos en el antiguo pacto, porque el justo ahora, en el nuevo pacto, vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá. Eso se encuentra también en Habacuc 2:4.
y en montones de partes más en la palabra habla de que el justo vivirá por fe en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos ahí en Hebreos, que también más o menos dice lo mismo, 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿no? No agrada al Señor cuando retrocedemos, porque tenemos que permanecer, ¿no? Tenemos que permanecer firmes, fiel a Él, ser justo en sus caminos en todo tiempo, en todo momento. Por más que cueste, ¿no? Porque cuesta mucho, pero el Señor nos va a fortalecer a cada uno para perseverar. Amén. Fíjense lo que dice en Romanos, vamos a leer varios de Romanos. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley, eso es muy importante, no que conozcamos toda la palabra, sino más bien que la pongamos por obra. Amén. Lo poco que usted conozca, si por ahí no sabe, no se conoce toda la Biblia completa, pero lo que usted sepa, que lo pueda poner en práctica, todo lo que el Espíritu Santo le va revelando y va entendiendo, que podamos poner en práctica la palabra. Amén. Seguimos en Romanos, el capítulo 3, el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿no? Mientras estamos en el mundo, no hay ningún justo, pero cuando venimos a Él, cuando lo aceptamos, el Señor nos va llevando, ¿no? a ser justo y nos va perfeccionando en esa justicia. Amén. Seguimos en Romanos 5, 7 y 19. Capítulo 5, versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Vamos a leer desde el 6. Capítulo 5, versículo 6. Romanos 5. Romanos 5, versículo 6, 7 y 19. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, ¿no? Puede ser que muera alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la obediencia de Jesucristo, de morir y de no pasar por alto esa copa, nosotros gracias a Él somos justificados, nos convertimos en justos. Seguimos ahí en Romanos 7, el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Todo fue puesto por Dios por una razón, por una causa, ¿no? Y tenemos que, si seguimos, ¿no?, los mandamientos y todas las cosas, como más no al Señor, ¿no? Y ser obedientes y justos. Amén. Acá encontramos en la palabra todo, ¿no? Su palabra es justa, su palabra es justa, es pura, es recta, Amén. Es santa. Seguimos en Romanos 6, versículos 16 y 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nos sometemos a Dios, vamos a ser esclavos, pero qué mejor que ser esclavos para hacer el bien, para obedecer a Dios en su justicia, que seguir siendo esclavos como estábamos siendo antes esclavos del maligno, porque antes teníamos el yugo de Satanás y hacíamos lo malo y él nos manejaba como quería, ¿no?
Hoy en día eso no lo entiende la gente y cree que no están siendo sometidos ni gobernados por nadie, sin embargo están siendo gobernados por el enemigo, a su antojo hace el enemigo lo que quiere. Y el 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así es como tenemos que servir a Dios y presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, que Dios los use para servirle a Él, para hacer obras de bien que antes no hacíamos todo lo malo, éramos desobedientes, tercos, testarudos, obstinados, rebeldes. Ahora, sometiéndonos a nuestro Padre amado, nuestro Creador, a nuestro Hacedor, reconociendo a Jesucristo como su Hijo, haciéndole el Señor de nuestras vidas, nos sometemos a Él para servir a la justicia de Dios. Amén. Amén. Seguimos ahí en 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, ¿no? El justo no va a seguir siempre ser obediente y todo a Dios, sino como ahí dice, ¿no? Que la ley fue dada, ¿no? Para aquellos que fueron desobedientes, ¿no? Así Entonces, es. para que cumplan una ley. Y nosotros Así como es. le servimos al Señor y anhelamos que Él se revele en nuestras vidas cada día más y más, queremos ser como Él es, ¿no? Porque la palabra dice, ¿no? Que Él es justo y que no hay ningún otro justo como Él, ¿no? Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense lo que dice en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sí. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Eso es una promesa que usted la puede remarcar y tener ahí. La oración eficaz, fíjense cómo es la oración de los hijos de Dios, eficaz. Sí. La oración eficaz del justo, de aquel que está apartado, de aquel que está siendo santificado, recto. Puede mucho esa oración. Si estamos contaminados, sucios, no vamos a ser oídos, no va a ser escuchada nuestra oración, pero si estamos siendo justos, estamos practicando la justicia de Dios, esa oración va a ser eficaz y poderosa en las distintas necesidades. Amén. 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 Seguimos ahí en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿no? Él murió para ser nosotros justos, ¿no? Porque éramos pecadores, no eran, como vos dijiste recién, ¿no? Gobernados por el diablo y todo, y Él murió porque anhelaba y deseaba, ¿no? Que esa relación que fue quitada, ¿no? Un día con el pecado, se restituyera nuevamente con nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos ahí en 1 Pedro. Un capítulo más. Capítulo 4, versículo 18. Dice. Vamos a leer del 17 también, así usted entiende un poquito. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué tremendo, ¿no? Porque ya estamos en ese tiempo
de juicio donde Dios está derramando, ¿no? Esa copa de ira, ese juicio sobre todos aquellos que Dios se ha cansado tal vez de advertirles que vengan, que se vuelvan de sus malos caminos, de su manera errónea de pensar, ¿no? Pero acá está hablando de la casa de Dios, ¿no? Sí. De la casa de Dios, de los desobedientes y aquellos que conocen la verdad, que es Cristo, que conocen la palabra y sin ningún temor pecan, sin ningún temor cometen toda clase de pecado. Sobre la casa de Dios dice que va a venir el juicio primeramente. Y dice, ¿y cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo se salva, dice acá, ¿no? ¿Cómo será el juicio para el impío y el pecador? Después va a venir también juicio para todos los malvados. Todos van a tener que comparecer, como dice la palabra, ante el tribunal de Cristo. Amén. Seguimos ahí en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Él, como recién decía, ¿no? Él murió y Él es fiel, como Él dice, ¿no? Ahí como dice, Él es fiel y justo, ¿no? Si venimos realmente de corazón, anhelando y deseando seguirlo, servirlo, Él nos va a perdonar y nos va a dar una nueva vida y vamos a seguirlo a Él, ¿no? Siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Seguimos ahí en 1 de Juan también, pero el capítulo 2, versículo 1, dice, fíjense lo que dice el título, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Más o menos como estabas leyendo ahí, de confesar nuestros pecados, y acá también, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado, Jesucristo, que es el justo, pero no por eso vamos a andar pecando como si nada, con toda liviandad, no. Tenemos que esforzarnos para ser rectos y justos como es Él. Amén. Seguimos ahí en Apocalipsis 16, versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y el versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Los juicios del Señor, qué bueno. Son verdaderos y justos, ¿no? Y muchas veces por ahí miramos y decimos, ¿por qué Dios hace eso? Y porque Él es justo y es verdadero, ¿no? Y Él dice que si pecamos, las consecuencias pues van a venir y no podemos decir que Dios no es justo, ¿no? Si pecamos y después viene la justicia sobre nuestras vidas y somos corregidos y somos castigados porque Él es justo y Él va a ser así como nosotros somos muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Que cuando son desobedientes y eso los castigamos, el Señor también es así y más justo todavía que nosotros, ¿no? Así es. Si nosotros los corregimos, el Señor aún más. Sí. Y cuidado con la mano y con el toque de la mano del Dios Todopoderoso, ¿no? Así cuando es. Dios hiere, cuando Dios castiga, cuando Dios toca, ¿no? Sí. Por hacer oídos sordos a su voz, hay que tener cuidado. Amén. Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido, hablando de la iglesia, ¿no? De nosotros, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, fíjense, es las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino, las acciones justas de los santos. O sea que usted tiene que
comportarse y obrar con justicia. Todas las acciones justas que usted haga, todo lo que usted practique siendo justo, recto, íntegro, esas van a ser las vestiduras. Cuando usted se santifique, ese va a ser el lino fino. Cuando usted se aparte, sea perfecto, íntegro como Dios y haga todas las cosas en justicia, con justicia, esas van a ser las vestiduras, el lino fino, resplandeciente, dice acá, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Seguimos ahí en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, ¿no? Cada día tenemos que tomar una decisión, ¿no? Si vamos a seguir al Señor, tenemos que ser justos y permanecer y serle fiel en esa justicia y santificarnos día tras día, ¿no? Amén. Porque dice, ¿no? Si el que es justo, que se santifique cada día, ¿no? Todavía. Y el que es santo, que se santifique en ese camino, ¿no? Que cuesta, que perseverar, ¿no? Porque tantas veces vemos tantas cosas y como que el mundo nos quiere llevar, pero vemos, ¿no? Vemos las cosas del mundo, el Señor nos muestra, ¿no? Y lo que Él nos da y lo que está preparado un día, entonces queremos seguir y cada día, ¿no? Buscar más de Él y santificarnos y seguir esa justicia. Amén. Para agradar a nuestro Dios, ¿no? Como decíamos, no para agradar al hombre, no, ni para obedecer al hombre, sino para ser agradables a Dios y ser aceptos delante de Él. Hacer su voluntad, hacer lo que a Él le agrada y tener temor. Cuando Amén. Tenemos temor y temblor, vamos a obedecerle rápidamente. Vamos a ver lo que dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Jesucristo, ¿no? Y resucitado para nuestra justificación, para que nosotros seamos hechos justos delante de Dios y se pasara por alto, ¿no? Todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados fueran limpiados con la sangre de Cristo y fuéramos justificados. Qué bueno, ¿no? Sí. Que Él pagó toda nuestra culpa y nosotros somos hechos justos. ¿Cómo no glorificarle a Él y darle las gracias y adorarlo? Amén. Seguimos ahí en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿no? Él nos hizo justos, ¿no? Y no podemos decir que no o decir no, o doblar muchas veces, ¿no?, el rostro delante de Dios y decir que no, sino que fue así y así va a ser, ¿no?, hasta que Él venga, ¿no? Amén. A buscar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a otro versículo ahí, 1 Corintios 1:30. Ya finalizando, recuerde que estamos hablando ya la quinta parte de este programa que hemos titulado ¿Somos rectos como nuestro Dios? Una pregunta que usted se tiene que hacer. Si es un hijo de Dios, si realmente está actuando con rectitud, con justicia, como Él es justo, con integridad. Ser alguien íntegro es alguien que no tiene una doble cara, que es así en todas partes donde usted lo ve, es así, íntegro. 1 Corintios 1:30 dice así: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así hemos nosotros por Cristo hemos sido
justificados, santificados, redimidos, y sabios, porque Dios nos da de su sabiduría. Amén. También, somos hechos justos, gloria a Dios. Amén. Y vamos a compartir este versículo que lo estamos compartiendo en todos estos programas. Al finalizar, Isaías, capítulo 26, del versículo 7 al 12, fíjense lo que dice la palabra. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, hablando de Dios, pesas el camino del justo. Él es el que va a pesar el camino, va a fijarse a ver cómo son nuestros pasos, cómo vamos caminando, cómo es nuestro andar, nuestro diario vivir, nuestras acciones, como estábamos viendo ahí la palabra, las acciones justas, ¿no? Lo que nosotros hacemos, lo que nadie ve, pero que Dios ve, y que a nosotros no nos tiene que importar lo que el hombre ve, sino lo que Dios ve. Por ahí nadie ve lo que usted hace o el bien que usted hace, la bondad, el amor que usted tiene, pero Dios lo está viendo. Y eso es lo más importante, que Dios anota todas las cosas que hacemos, las obras, las acciones, nuestras oraciones, las lágrimas que derramamos, todo está anotado en el libro de Dios. Y un día vamos a ser juzgados todos por esas obras, por lo que hicimos, por lo que no hicimos. Vamos a ser juzgados un día. Dice entonces la palabra, el camino del justo es rectitud, tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, que eso pueda ser todos los días. Esperar en Dios, dice, en el camino de tus juicios te hemos esperado. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Muchas veces sucede esto, ¿no? Se muestra piedad al malvado, pero no aprende con nada, no aprende a ser justo, no aprende la justicia. Dice, en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. No mirará la grandeza del Dios Todopoderoso. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ahí está hablando del pueblo, de su pueblo, el cual está pasando tantas cosas, ¿no? Tremendo, todo lo que ya está sucediendo, y como siempre bendecimos la nación de Israel, el pueblo de Dios, porque van a ser bendecidos todos aquellos que lo bendigan, y serán malditos, ¿no? Todos aquellos que maldigan a la nación de Israel. Por eso bendecimos el pueblo de Dios, y uno no tiene por qué juzgar, ¿no? Damos gracias a Dios que fueron abiertos nuestros ojos y pudimos conocer a Jesucristo y darle el lugar. Así que el Señor los esté guiando y atrayendo hacia Él, y Él va a tratar con su pueblo. Va a venir la tribulación, todo lo que tenga que suceder va a suceder, porque todo está escrito acá en este libro, que es la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando de todo esto, de todos estos últimos tiempos. En unos días vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo y que va a suceder, y del rapto también de la iglesia, porque Jesucristo va a venir a buscar a esa iglesia sin manchas, sin arrugas, ¿no? Vestida, como estábamos leyendo, de lino fino, resplandeciente, ¿no? Y si usted aún no es hijo de Dios, quiere serlo, porque por ahí le ha sobrevenido el temor también de todo lo que está viendo, y sabe que es así, que va
van a suceder muchas cosas y que todo acá está escrito y todas las profecías se van a cumplir, se han ido cumpliendo y se van a cumplir hasta el final. Así que si usted quiere acercarse a Cristo, si usted quiere reconocerlo como su Señor y Salvador, mi hermana va a estar compartiendo entonces la oración de fe para que usted lo pueda recibir y le pueda dar el lugar y reconocer como ese Rey justo que va a volver a buscar a su iglesia. Y si se ha apartado del camino, también va a estar haciendo la oración de reconciliación para que usted se pueda reconciliar con el Rey justo Jesucristo. Amén. A donde usted se encuentra, cierre sus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted se ha apartado, cierre sus ojos ahí y haga esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerza para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Oramos siempre por todos para que se rindan a los pies de Jesucristo, para que se rindan a Él y lo reconozcan. Estamos viviendo en esos últimos tiempos y siempre hemos estado hablando, pregonando, enseñando aquí desde un principio lo que dijo el Señor Jesús, lo que dijo cuando comenzó su ministerio, que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, arrepentidos y convertidos, decía Él, arrepentidos y convertidos. Es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de volverse a Él. Les bendecimos, desde aquí ya nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo programa. Deseamos que haya sido de bendición esta palabra, que usted la atesore, que el Espíritu Santo esté trabajando en usted, esté haciendo la obra, lo esté llevando a toda verdad que es Él, lo esté convenciendo de pecado, esté guiando sus pasos, que usted pueda perseverar en el camino angosto que cuesta, pero es el único camino. Amén. Damos la gloria al Señor y nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Ayudas Idóneas. Shalom, la paz del Señor sea para todos ustedes. Bendiciones. Señor Jesús, sé que mis ojos